Les saludo a todo el personal que integra los servicios de vigilancia y seguridad privada. Sean bienvenidos a la Escuela Politécnica de Seguridad en su modalidad virtual para una capacitación correspondiente al análisis de seguridad en entidades educativas. Hoy vamos a hablar de las entidades educativas a nivel de la vigilancia y la seguridad privada. Recordemos que cuando ustedes van a entrar a un puesto de trabajo, vamos a hablar de un análisis de seguridad. Entonces, las entidades educativas tienen una situación particular y es que los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades de las entidades educativas suelen ser diferentes a la de una instalación normal. Estamos acostumbrados a instalaciones de tipo residencial o edificios de trabajo donde se presentan diferentes situaciones de tipo laboral. Pero es importante tener claro, muchachos, que conocer el entorno, conocer las entidades educativas, conocer las etapas de educación básica es importante. ¿Por qué? Porque hay diferentes riesgos que pueden pasar en el puesto de trabajo, diferentes procedimientos que son diferentes a lo que estamos acostumbrados a manejar. Por lo tanto, el departamento de análisis de seguridad debe hacer recomendaciones muy específicas, pero el personal operativo debe conocer por qué ese tipo de situaciones o por qué esos procedimientos y esos protocolos están establecidos para cumplir con una función específica. Entonces, vamos a hablar inicialmente de conceptos de cómo se realiza una planeación de seguridad, de las tres preguntas que uno se genera y cuáles son los procedimientos operativos, en qué quiero proteger, contra qué lo quiero proteger y cómo lo voy a proteger. Bien, el grupo de seguridad. Bueno, aquí debemos tener claro que cuando nosotros vamos a tomar un puesto, cuando vamos a generar la instalación de un puesto, normalmente existe un grupo de seguridad que detecta y neutraliza todo ese tipo de acciones de las personas o organizaciones que quieran atentar contra esa seguridad de las personas y los bienes. Por lo tanto, identificar los riesgos es su fase principal. Ahora, existe otro departamento que es el departamento operativo, que ahí es donde trabajamos nosotros. Pero estos análisis de seguridad es importante que nosotros también los realicemos, porque bueno, cada uno lo realiza a su nivel. El departamento de seguridad lo que va a tratar es de detectar esas personas o esas instituciones o esas organizaciones que quieran hacerle daño a la instalación que estamos protegiendo. Pero yo cuando llego a la instalación tengo también que hacer un análisis de seguridad. Entonces, lo primero que usted debe tener claro qué es la seguridad, cuáles son nuestras funciones como vigilancia o seguridad privada. Como lo hemos visto en otras ocasiones, la seguridad privada que yo manejo debe ser preventiva, disuasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que me anticipo al riesgo. Nosotros hemos visto varias ocasiones qué son los riesgos, qué son las amenazas y qué son las vulnerabilidades. Cuando yo hablo del riesgo, estoy hablando de esa posibilidad, de esa probabilidad de que un evento suceda. Por lo tanto, yo debo anticiparme. Cuando tomo esas medidas de tipo preventivo y acojo a todas las personas sin distinción y les digo, señor, buenos días, ¿hacia dónde se dirige don Carlos? Buenos días, ¿para dónde está? Así, joven, etcétera, etcétera, de situaciones donde hay una interacción del vigilante, automáticamente estoy generando una sensación de seguridad. Entonces, es importante tener claro, primero, la seguridad es un estado de equilibrio dinámico que genera una sensación de tranquilidad, orden y paz, que busca disminuir la incertidumbre. Es diferente cuando hay un vigilante porque el vigilante interactúa con todo el mundo. No es el vigilante en una instalación educativa. El vigilante no puede quedarse callado, parado en una puerta y que todo el mundo ingrese porque todo el mundo va a decir, pues ese vigilante ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. ¿Sí? Ahora, tampoco estamos hablando de entrar en confianza con todo el mundo. ¿Qué hubo, Mirellita? ¿Qué hubo, Marquitos? ¿Cómo está? Uy, el niño, como vino con esos tenis. No. Interactuar de manera seria y responsable. ¿Cómo así? Entonces, el vigilante que está en la entrada debe tratar de identificar a todas las personas que ingresan a la instalación. Eso genera una acción, como decimos aquí, de tranquilidad, porque yo cuando ingreso el vigilante me conoce e inconscientemente pienso, si no me conoce, no me deja entrar. Pero también genera una acción disuasiva.
donde el delincuente que dice que va a entrar dice, uy, el vigilante conoce y saluda a todos los que van a entrar. Si no me conoce, no me deja entrar. Eso es una acción disuasiva. Entonces, muchachos, no crean que el hecho de saludar y conocer los nombres de las personas no funciona de nada. Si no pasa nada es porque están funcionando. Es importante tenerlo claro. Pero esa es mi acción preventiva. Entonces, tratar de conocer a las personas, el profesor, el coordinador, el director. Eso es fundamental del vigilante, conocer todo lo que pasa a su alrededor. Los niños, tratar, es difícil porque estamos hablando de 2000, 1500 niños. Conocerlos a todos va a ser muy difícil. Pero sí podemos conocer o generar situaciones de tipo repetitivo. Ejemplo, el señor que siempre llega a dejar el niño que llega 15 minuticos antes. ¿Sí? La señora que llega y en el carro rojo que llega y trina, deja que el niño. Esas situaciones se vuelven tan repetitivas que usted aprende a conocerlas. Vigilante es observador, analiza y verifica todo lo que sucede. Conoce los profesores. Ahora, si no lo conoce, pues no lo deja entrar. Los adultos no ingresan. Los niños pueden ingresar a la institución educativa, pero los adultos no ingresan, a menos de que sean profesores, coordinadores o sean de la planta educativa. Usted debe aprender a conocerlos. Es su obligación conocerlos. Entonces, por eso usted tiene que hacerse las tres preguntas de seguridad. ¿Qué quiero proteger? ¿Qué estoy protegiendo? Tanto en números como en conceptos. ¿Contra qué lo quiero proteger? Vamos a hablar de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. ¿Cómo lo voy a hacer? Con medios humanos, físicos, técnicos y organizativos. Todo esto se mira o se identifica mediante una viabilidad económica, pues todos quisiéramos que en una instalación educativa existieran por lo menos unos 10 vigilantes, pero venga, el cliente cuánto está pagando y de acuerdo a eso, cómo adaptamos la seguridad hacia en esa viabilidad económica. No es que apenas pagan uno, entonces ese uno, cómo se va a organizar, cuáles son los procedimientos y protocolos que debe realizar en el día para garantizar ese estudio de seguridad, esas tres consignas básicas. Entonces, primero vamos a hablar de el estudio de seguridad. Vamos a hablar de qué quiero proteger. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué quiero proteger, perdón, cuando nosotros hablamos de qué quiero proteger, tengo que tener claro qué estoy protegiendo. Aquí ustedes deben tener un concepto ideal. Primero, nosotros vamos a estar en entidades educativas. ¿Qué estoy protegiendo? Estoy protegiendo las instalaciones, porque por eso también hay un vigilante en la noche. Estoy protegiendo que no se lleve nada de las aulas. Pero también estoy protegiendo a los profesores y a los niños. ¿Listos? No a los papás de los niños, ¿no? Porque es una institución educativa y se va a proteger es a los niños. Por lo tanto, los papás de los niños deben cumplir con unos procedimientos de seguridad si van a ingresar a la instalación. Pero les digo, no es tanto que el niño no ingrese. Bueno, ingresa. Una vez adentro, los profesores verificarán y tendrán todo su procedimiento para meterlos en las aulas, si está inscrito, si no está inscrito, etcétera, etcétera, etcétera. Ya las consignas particulares vendrán después. Pero el vigilante debe tener claro que en una institución educativa su bien más preciado son los menores de edad. ¿Listos? Entonces, viendo esto, debemos tratar de identificar las amenazas. Entonces, vamos a hablar del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Entonces, recordemos que el riesgo es la posibilidad o la probabilidad de que un hecho suceda. Normalmente el riesgo va a tener su origen en eventos naturales, accidentales, fortuitos o dolosos. Cuando yo hablo del riesgo, hablo de todas aquellas cosas que puedan llegar a pasar. Por ejemplo, en una institución educativa, el ingreso de personas que no pertenezcan a la planta educativa y que quieran de pronto raptar un niño es un riesgo, es el mayor riesgo de todos. El otro riesgo es la sustracción de elementos de la institución por parte de alumnos. Es importante tenerlo claro. ¿Listos? Entonces, hay eventos que son planeados, hay eventos que son accidentales. Por ejemplo, un temblor. ¿Cuál es la función del personal de seguridad privada para la evacuación de estas personas de las instalaciones? Bien, amenazas. Una vez que yo ya tengo generado e identificado cuáles son las pérdidas o los daños que pueden llegar a pasar,
¿Cuál es el riesgo que puede llegar a suceder? Es obligatorio conocer esos indicios para identificar la amenaza. Entonces, usted, desde que abrió el salón, normalmente los papás llegan, dejan a los niños, ingresan los chinos y los papás se van. O el que llegue adulto llega y deja a los niños y se van. Cuando usted ve que un adulto se queda rondando o una persona o un adulto se queda rondando por los alrededores de la instalación educativa, automáticamente se convierte en una amenaza. No es un riesgo, ojo. Riesgo es porque usted sabe que pueden raptar un niño, que se pueden llevar un niño. Ese es un riesgo. Pero se convierte en amenaza cuando usted ya lo ve, cuando usted ve y se materializa ese riesgo. Entonces ya usted ve un indicio. Es cierto, puede ser que el hombre no sea delincuente, no sea nada, y usted tampoco va a llamar a la policía porque usted lo pensó así. No, pero se convierte en una amenaza. ¿Qué quiere decir? Que usted va a observar a ese señor y no le va a quitar los ojos de encima tratando de proteger al máximo los niños. ¿Listos? Ahí ya se convierte en una amenaza, por lo tanto usted va a aumentar los procedimientos en seguridad, va a tratar de identificar todos los adultos que ingresen a la instalación educativa, ¿sí? Y decirles a los niños que ingresen rápido, que no se queden afuera. Entonces, si hay 4 niños que normalmente llegan y se están quedando ahí afuera, le dicen, niños, por favor, ingresen ya a la instalación, que va a cerrar la puerta. Esas son cosas que usted debe tener clara. ¿Cuál es el procedimiento? Tener claro los protocolos en su puesto de trabajo. Conocer las consignas particulares es una obligación. Para eso usted también tiene que conocer cuáles son sus fallas, omisiones, deficiencias, falencias. Entonces, no, es que llegó una señora llorando que necesita entrar a la instalación, que porque el niño, que porque la niña. No, mire cuál es el procedimiento. O espere un momento afuera, ya llamo al coordinador, que el coordinador la atienda. Ay, no, 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 es que déjeme entrar, es un ratico rápido. No. Entonces, no, que es que a mí me da como cosa ver una señora llorando, una mamá desgarrada y que casi se quita las desgarradas vestiduras. Recuerden que el delincuente es un excelente actor. Entonces, conozca cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fallas. Fortalézcalas. Si usted sabe que es una situación que lo puede colocar en desventaja, pues aumente los protocolos y los procedimientos de seguridad. Para esto es necesario conocer la cadena del riesgo. En su puesto de trabajo, las modalidades delincuenciales alrededor de una instalación educativa son muchísimas. Venta y expendio de sustancias alucinógenas, regalar dulces. El vigilante puede ayudar a anticiparse y prevenir que niños se vuelvan adictos. El vigilante, al ver que hay un señor que está pegándoles stickers, inmediatamente debe tratar de informar a la empresa para que asimismo se informen a las autoridades, informar a la rectoría del colegio para que se tomen las medidas necesarias y preventivas para anticipar este tipo de situaciones. Pero entonces, primero conocer cuáles son todas esas modalidades delincuenciales que pueden pasar alrededor o al interior de una instalación, de una entidad educativa. Cuando usted vea amenazas o indicios de materialización del riesgo, identificar cuál es el procedimiento a seguir. ¿Qué debo hacer para que esta institución educativa automáticamente tome las medidas necesarias? ¿Cuál es el protocolo suyo para evitar de que se produzcan estas modalidades delincuenciales al interior de la instalación que estamos protegiendo o en los alrededores? Mirar cuáles son nuestras fallas, debilidades y cuando ya estemos preparados, afrontar el peligro. Tener claro que es el contacto inminente. Ejemplo. Entonces, una de las situaciones más comunes que puede llegar a pasar es el señor o el papá que maltrata al hijo. ¿Sí? Es un riesgo, todos lo conocemos, puede llegar a pasar, y el hombre llega y le casca al frente de la instalación educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que puede llegar a pasar. Bien. Indicios. Llega el señor cogiendo de la oreja al niño, arrastrándolo prácticamente para que entre al colegio. Ya está la amenaza. Ahí hay una situación de tipo particular. Usted se está dando cuenta de algo que está sucediendo antes de que ingrese el menor a la instalación. Vulnerabilidades. A usted le da mal genio que casquen a un niño. A usted le irrita que eso pase. Debe controlarlo. Viene el contacto con el padre de familia. Señor, buenos días. Por favor, deje que el niño ingrese y ya cuando salga pues poder hablar con él. O simplemente tratar de que ingrese el niño de manera rápida, llamar al coordinador o al profesor o al docente e informarle la situación.
Entonces, debe controlarse. Viene el señor, le está pegando al niño. Yo estoy bravo, yo le voy a decir que no le casque así. Cálmese. Señor, buenos días, ¿cómo está? Siga, siga, por favor, sigue niño al colegio. Listo, no, hasta luego, que me la da muy bien. Listo. Informa, llama al coordinador. Coordinador, pasó esto y esto y esto. Informa la situación y la institución es la que tomará las medidas disciplinarias correctivas necesarias para evitar que eso vuelva a suceder. No depende del vigilante, el vigilante solamente observa, verifica e informa. ¿Listos? Bien, ahora, cuando ya conocemos cuáles son los riesgos y la cadena del riesgo, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, pasamos a cómo vamos a realizar este tipo de situaciones. Entonces es cuando hablamos de medidas organizativas. Entonces lo hablábamos. ¿Cuáles son las políticas de seguridad de la empresa? ¿Cuáles son las consignas generales y las consignas particulares? En una institución educativa, las consignas particulares son un poquito estrictas, son diferentes. El vigilante debe evitar al máximo tener contacto con los menores de edad. Puede colocarse a malinterpretación. ¿Listos? Niños o niñas, no importa. Evitar al máximo darles regalos, juguetes o jugar con los niños. Usted tiene una labor de seguridad muy específica. No hacerles favores a los menores de edad. Porque si ellos cometen un delito, ellos no son responsables directamente por ser menores de edad. Pero la persona que facilitó la consecución de ese delito, que si es mayor de edad, puede estar implicada en un proceso de tipo penal. Entonces, ¿cuáles son los protocolos? Conocer el plan de seguridad de la instalación, de la institución. Cuáles son las áreas de reunión, cuáles son las rutas de evacuación, dónde está la alarma, bajo qué circunstancias se toca la alarma, qué se le informa, qué no se informa a los docentes o a la rectoría. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? Ahí no existe es que yo pensé, yo creí. Cuando ustedes van a una institución recién una inducción, pregunten, sean específicos, conozcan los riesgos y sepan cuáles son los protocolos, tomen nota de los protocolos y procedimientos y consignas particulares para evitar problemas a futuro. Mantengan una cultura de seguridad. ¿Cuál es el recurso humano? Tenemos un recurso humano muy específico. Tenemos vigilantes, tenemos escoltas, supervisores, jefes, operadores de medios tecnológicos, recepcionistas. Este personal primario es nuestro grupo de seguridad. Es nuestro grupo operativo de seguridad. Nuestros compañeros de trabajo, los supervisores motorizados, los operadores de medios con los que nos reportamos, todos ellos ayudan a mantener un entorno para que nosotros podamos reaccionar de manera oportuna. Pero también existe un personal secundario con el cual nosotros debemos tener muy buenas relaciones, que son la Fuerza Pública, los Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja. Usted tener los números de contacto para poderse comunicar a esas instituciones es fundamental. Saber cuáles son los números de emergencia, saber a quién llama en caso de emergencias, digamos, a los bomberos, a urgencias médicas, policía. La policía normalmente está pasando rápidamente por esas entidades. Conocer, si usted está en una entidad educativa donde hay menores de edad, conocer cuál es el número de contacto de la policía de infancia y adolescencia. O sea, esa gestión es anticipada y preventiva en caso de que llegue a suceder alguna situación particular. Barreras físicas. Si bien no somos responsables de colocar esas barreras físicas ni por el mantenimiento, sí somos responsables de identificar vulnerabilidades o fallas de las barreras físicas, como por ejemplo cerramientos, porterías, puertas, ventanas, cerraduras, rejas, acristalamientos, candados, archivadores. Dejar informar a la central, informar al supervisor de estas fallas, dejarlas consignadas en la minuta. Informar al cliente de estas fallas es fundamental. Todo se informa mediante la minuta, se deja un registro de quién informa y quién recibe la información. También existen barreras electrónicas. Vuelvo y digo, si bien nosotros no somos responsables por la instalación y por el mantenimiento, sí somos responsables por estar informando del uso
del cuidado y debemos estar informando del buen funcionamiento de los circuitos cerrados de televisión, de las alarmas, controles de acceso, de equipos de rayos X, arcos detectores, detección de explosivos, etcétera. A veces en los recibos de puesto es importante que le informen al grupo administrativo que ustedes hacen pruebas de las alarmas antes de realizarlo. No es que usted llegó y ay, pues que escuché en la capacitación que hay que verificar si la alarma funciona. Y entonces llega, tocan la alarma, empiezan a generar una reacción de pronto de evacuación. Y usted, ay, no es que estábamos haciendo pruebas. No. Antes de realizar siempre pruebas deben informarle al personal administrativo. Si va a ser algo cotidiano, porque es mejor, a veces nosotros no utilizamos o no sabemos si las cosas funcionan o no funcionan. Y eso es un error. Ustedes tienen que garantizar que los elementos que están bajo su cuidado están funcionando. Si no funcionan, deben reportar inmediatamente su falla. Entonces, muchachos, las instituciones educativas generan un desafío bastante grande, porque estamos manejando no solamente adultos, sino también menores de edad. Háganse este estudio. ¿Qué estoy protegiendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y a qué lo voy a hacer? Recuerden que existen medidas organizativas, existen medios técnicos, medios humanos. El medio humano es usted. Los medios organizativos debe conocerlos para poder ejecutar una buena labor. Y los medios técnicos debe cuidarlos e informar si están fallando. De esta manera vamos a garantizar el buen desarrollo de actividades en nuestra institución. Muchas gracias, señores. Esta fue una capacitación de la especialización de entidades educativas. Que tengan un buen día. Hasta luego.